¿Y si te dijera que mientras lees esto, bajo tus pies, un monstruo geológico está despertando? Un titán capaz de partir continentes, tragar ciudades enteras y desencadenar el fin de los tiempos que las escrituras predijeron hace milenios. ¿Me creerías? La evidencia está emergiendo ahora mismo en California, donde algo inexplicable está ocurriendo. No hablamos de los pacíficos volcanes hawaianos que atraen turistas. No, los colosos californianos son bestias durmientes de otro calibre, capaces de despertar con furia apocalíptica. En los próximos minutos revelaré cómo científicos de élite están ocultando evidencia aterradora sobre una catástrofe inminente que cambiará el mapa de América para siempre. Y lo más escalofriante, esto podría ser solo el primer acto del espectáculo divino profetizado en las escrituras antiguas. ¿Estás preparado para la verdad que nadie se atreve a decir en voz alta? La pesadilla comenzó silenciosamente. Antes que cualquier medio informara, las criaturas salvajes ya lo sabían. Como en una escena bíblica, bestias del desierto Mojave y Valle Imperial abandonaron masivamente sus territorios, huyendo de un peligro invisible. Los guardabosques lo catalogaron como comportamiento inusual en sus informes, sin imaginar el horror que acechaba. Entonces, la tierra empezó a gritar. Las cámaras de vigilancia capturaron el nacimiento del caos. En plena madrugada, como venas negras pulsantes, enormes grietas rasgaron el asfalto virgen de carreteras desérticas. No eran roturas aleatorias. Estos cortes demoníacos emitían vapor sulfuroso y calor infernal, como si algo intentara abrirse paso desde las entrañas mismas del infierno. Los drones gubernamentales revelaron lo impensable. Cientos, tal vez miles de fracturas brotando simultáneamente en un patrón que desafía toda explicación natural. Desde los acantilados marítimos de San Diego hasta las fronteras con Nevada, la geometría perfecta de estas heridas terrestres hizo que los geólogos veteranos palidecieran. Algunas grietas trazaban líneas rectas kilométricas como dibujadas por un arquitecto cósmico. Otras formaban zigzags con ángulos matemáticamente precisos que ningún terremoto convencional podría crear. El equipo élite del Servicio Geológico desplegó su arsenal tecnológico más avanzado. Lo que descubrieron provocó terror entre los expertos. Las lecturas sísmicas no correspondían con nada registrado en la historia moderna. No era un simple movimiento tectónico. Era algo más profundo, más antiguo, más aterrador. Los sensores captaban un rugido constante desde profundidades imposibles, como si un gigante sepultado intentara liberarse. En una reunión a puerta cerrada, el director de investigación sísmica rompió el protocolo con palabras que helaron la sangre de los presentes. Esto no es un terremoto. Estamos presenciando el nacimiento de un límite de placa tectónica. California no está sufriendo daños, se está separando del continente. Lo que los científicos no se atrevieron a decir públicamente es que este fenómeno debería tomar millones de años en desarrollarse. Sin embargo, está ocurriendo en semanas. La única explicación que nadie quiere pronunciar: una intervención sobrenatural está acelerando el proceso, exactamente como las profecías apocalípticas lo anunciaron. Mientras los ojos del mundo se fijaban en las grietas terrestres, algo mucho más siniestro bullía bajo las aguas del Pacífico. Datos clasificados de la NOAA y la Marina revelaron anomalías térmicas masivas en el lecho marino frente a California. No simples elevaciones de temperatura, sino verdaderos géiseres infernales, submarinos que hacían hervir el océano desde abajo. Columnas colosales de gases tóxicos emergían de fisuras abisales, formando torres fantasmales en las profundidades que los submarinos captaron en imágenes pesadillescas. Lo verdaderamente alarmante
Estas chimeneas infernales submarinas formaban una perfecta alineación con las fracturas terrestres, creando un patrón que atravesaba el continente. Un equipo de geofísicos élite llegó a una conclusión aterradora. La falla de San Andrés no es un fenómeno aislado, sino la arteria principal de una vasta red tectónica interconectada. California está siendo desprendida quirúrgicamente del continente por fuerzas que operan con precisión sobrenatural. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Las simulaciones computarizadas ultrasecretas proyectaron el escenario apocalíptico. Si el magma ascendente desestabiliza la pendiente continental submarina, el colapso resultante generaría un megatsunami capaz de barrer no solo la costa estadounidense, sino arrasar Hawái, México y llegar hasta Asia. La destrucción no sería local, sino global. En sesiones informativas gubernamentales altamente confidenciales, un científico veterano rompió en llanto mientras presentaba los datos. Estamos viendo la formación de una tormenta perfecta geológica. Un sistema interconectado donde cada fractura alimenta a la siguiente en una reacción en cadena diabólica. Si esto continúa, enfrentamos una catástrofe sin precedentes en la historia moderna, lo que ningún canal noticioso se atreve a informar. Estos fenómenos siguen exactamente el patrón descrito en los antiguos textos proféticos. Las visiones de mares rugientes e islas que huyen ya no son metáforas bíblicas, son titulares inminentes que pronto inundarán nuestras pantallas. Lo que estamos presenciando no son meras coincidencias geológicas, sino el cumplimiento literal de advertencias milenarias. En Mateo 24:7, Cristo no habló metafóricamente cuando proclamó: habrá terremotos en diversos lugares. El profeta Amós 3:6 lo afirmó categóricamente: acaece algún mal en la ciudad sin que el Señor lo haya hecho. Y la visión apocalíptica más escalofriante, ahora materializándose frente a nuestros ojos en California. Hubo un gran terremoto, como no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16:18. La tierra partida, los océanos hirvientes, las extrañas nubes tóxicas. Cada fenómeno encaja perfectamente con las profecías antiguas. Ya no podemos negar la evidencia. California no es simplemente el escenario de una anomalía geológica, sino el punto cero del principio del fin profetizado. La pregunta ya no es si las profecías son reales, sino cuánto tiempo nos queda antes que el próximo sello apocalíptico sea roto. Las señales convergen aceleradamente, la tierra se fragmenta, los océanos rugen y las naciones tiemblan en incertidumbre.
¿Seremos lo suficientemente sabios para reconocer estas advertencias antes que sea demasiado tarde? Si California se desgarra del continente como proyectan los modelos científicos, el impacto será apocalíptico a escala global. En cuestión de horas, no días, las redes eléctricas colapsarán, sumiendo media nación en oscuridad medieval. Internet se desvanecerá mientras los cables submarinos son cortados. Silicon Valley, el cerebro tecnológico del planeta, quedará incomunicado. Hollywood, la fábrica de sueños mundial, transformada en un infierno de escombros. Los megapuertos que alimentan al país, engullidos por las aguas, millones de desplazados desesperados, cadenas de suministro globales decapitadas. Mercados financieros en caída libre. El efecto dominó desestabilizará economías hasta el último rincón del planeta. Este escenario catastrófico no sorprendería a quienes han estudiado las palabras de Cristo. En Lucas 21, Jesús describió precisamente: habrá angustia de las naciones, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Coincidencia? Las señales no son mensajes crípticos, son advertencias compasivas. El Creador no busca aterrorizar, sino preparar corazones. Cuando estas cosas comiencen a suceder, prometió Cristo, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Mientras California tiembla bajo presiones titánicas, una señal aún más inexplicable ha aparecido al otro lado del país. Un fenómeno meteorológico imposible que ha dejado a los meteorólogos sin explicaciones, y que podría ser la confirmación definitiva del patrón profético que está desplegándose ante nuestros ojos. Un evento meteorológico sin precedentes ha dejado perplejos a los expertos. Florida, el estado del sol eterno, sepultado bajo un manto de nieve. No una ligera escarcha invernal, sino una tormenta de proporciones bíblicas que los meteorólogos califican como físicamente imposible según todos los modelos climáticos conocidos. Este fenómeno aberrante no ocurre aislado. Desde tornados monstruosos hasta inundaciones devastadoras, América está siendo azotada por catástrofes climatológicas que desafían toda explicación científica convencional. La pregunta prohibida resuena en los pasillos del poder. ¿Son estos fenómenos simple coincidencia o estamos presenciando un patrón divino de advertencia bajo el actual liderazgo? ¿Está Dios enviando un mensaje codificado en estos eventos aparentemente desconectados? Lo que los medios tradicionales se niegan a reconocer. Cuando examinamos Génesis 1, comprendemos que todo lo creado originalmente era perfecto. El pecado humano corrompió la creación, provocando que Dios impusiera una maldición sobre el mundo natural. La promesa divina es clara. Cuando Cristo regrese, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Romanos 8:21. Mientras esperamos ese día glorioso, habitamos un planeta en convulsión donde las fuerzas naturales se rebelan violentamente. Este caos climático no es aleatorio, es el método divino para captar nuestra atención antes del acto final. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha utilizado fenómenos naturales extremos para subrayar momentos cruciales. Cuando entregó los 10 mandamientos, el monte Sinaí se cubrió de relámpagos terroríficos y nubes sobrenaturales. Durante la crucifixión, oscuridad antinatural cubrió Jerusalén mientras terremotos partían el suelo sagrado. La evidencia histórica es innegable. Cuando Israel se hundió en la depravación moral, Dios envió sequías devastadoras que marchitaron sus cosechas durante años. Cuando el rey Acab desafió arrogantemente las advertencias divinas, una sequía apocalíptica castigó la tierra. Cuando los israelitas abandonaron la reconstrucción del templo, Dios permitió que plagas agrícolas y tormentas sobrenaturales de granizo destruyeran sus medios de supervivencia. En cada caso, el patrón es idéntico.
advertencia, consecuencia, arrepentimiento, restauración. ¿Qué estamos presenciando hoy en América? Un catálogo aterrador de anomalías, huracanes supermutados, enjambres sísmicos sin precedentes, megaincendios incontrolables, inundaciones bíblicas. Cada año estos fenómenos se intensifican exponencialmente, desafiando toda explicación científica. Este patrón catastrófico no se limita a Estados Unidos. Australia ha sufrido simultáneamente sequías infernales, incendios apocalípticos, inundaciones monstruosas y el colapso acelerado de la Gran Barrera de Coral. Los terremotos devastadores se han triplicado globalmente en la última década, un aumento del 265% sobre promedios históricos. En su discurso del Monte de los Olivos, Cristo proporcionó un catálogo preciso de señales que anunciarían su regreso inminente. Estas señales se intensificarían progresivamente como dolores de parto, exactamente el patrón que observamos hoy. Además de las guerras y conflictos globales, Jesús predijo específicamente hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Cosas espantosas y grandes señales del cielo, señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y angustia de las naciones, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. La convergencia de estas señales no es coincidencia, es un patrón divino perfectamente orquestado. La advertencia es clara: prepárate, porque el tiempo se agota rápidamente. Y lo que revelaré a continuación podría ser la evidencia más contundente de que estamos presenciando los últimos días antes del regreso de Cristo. Una señal tan innegable que sacudirá hasta los cimientos de tu comprensión del mundo actual. Desde las misteriosas grietas californianas hasta las tormentas imposibles de Florida, desde los terremotos multiplicados hasta los océanos en ebullición, cada fenómeno podría explicarse individualmente como anomalía científica, pero juntos forman un mosaico profético imposible de ignorar. La Tierra está gritando. La pregunta crucial es: ¿estamos escuchando? Las antiguas profecías describieron precisamente este momento histórico, un tiempo cuando el planeta entero se estremecería, los mares rugirían y las naciones se sumirían en pánico descontrolado. Las señales no están por venir, están aquí, manifestándose con intensidad creciente ante nuestros ojos. Este no es simplemente un reportaje sensacionalista, es un despertador espiritual. Cada imagen satelital, cada registro sísmico, cada tormenta monstruosa es una invitación divina para mirar más allá del caos aparente y encontrar al único que permanece inmutable, mientras todo lo demás se desmorona. La decisión es personal e inaplazable. ¿Seguirás ignorando estas señales o reconocerás la urgencia del momento? Si este mensaje resuena en tu interior, no lo guardes egoístamente. Compártelo inmediatamente con tus seres queridos, tu comunidad, tus contactos, porque el tiempo para advertir se acaba rápidamente. En los días de Noé, la humanidad continuó su existencia despreocupada hasta que las aguas del diluvio arrasaron con todo. No podemos repetir ese fatal error. Imagina esta escena. Desde la estratosfera, California aparece como una joya agrietada, con fracturas luminosas atravesando su superficie como venas ardientes. La cámara se aleja paulatinamente, revelando la majestuosidad frágil de nuestro planeta azul suspendido en el vacío cósmico. Súbitamente, como si un interruptor cósmico fuera apagado, la pantalla se funde a negro absoluto. En la oscuridad total, aparecen palabras incandescentes con claridad sobrecogedora. El rey viene. ¿Estás preparado? Esto no es una táctica de miedo, es el anuncio de la esperanza definitiva. Es la certeza inquebrantable de que sin importar qué catástrofes sacudan los cimientos del mundo, aquellos que pertenecen a Cristo permanecerán firmes en la tormenta final. El momento de decidir tu destino eterno ha llegado.
¿De qué lado de la historia estarás cuando la cortina cósmica se levante para el acto final? Y si quiere conocer más detalles y explicaciones únicas sobre las profecías bíblicas y los acontecimientos revelados, sepa que puede profundizar aún más. Solo mire debajo de este video, busque el botón Hacerse miembro y pulse. Así, recibirá contenidos exclusivos, preparados para quienes desean entender las verdades ocultas. Mientras el mundo se desmorona bajo señales apocalípticas, existe una verdad inquebrantable que trasciende el caos. Cuando Cristo pendía de aquella cruz antigua, ocurrió algo extraordinario que la ciencia jamás podrá explicar. En ese momento cósmico, el peso aplastante de cada transgresión humana, tus faltas, mis errores, fue transferido a sus hombros. Este sacrificio trascendental no es una simple teoría teológica o metáfora espiritual. Es una realidad divina certificada por el Creador mismo. Y podemos descansar absolutamente en esta certeza porque, como declaran las Escrituras, Dios no es hombre para que mienta. Números 23:19. Cuando el Todopoderoso proclama que Cristo cargó con nuestras iniquidades, esa declaración posee más certeza que las propias leyes físicas que mantienen unido nuestro universo. Ante esta verdad irrefutable, surge una pregunta intensamente personal que no puedes evadir. ¿Qué harás con esta revelación transformadora? La respuesta divina es contundente. Dios ordena a todos, en todo lugar, que se arrepientan. Hechos 17:30. El verdadero arrepentimiento trasciende el remordimiento superficial. Es una revolución interna, un giro radical de 180 grados. Significa alinearte completamente con la perspectiva divina, reconocer tu condición quebrantada, aceptar tu incapacidad de salvarte por tus propios medios y abrazar la intervención sobrenatural de Cristo como tu única esperanza. Recuerda la pregunta desesperada del carcelero de Filipos: ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta divina resuena a través de los siglos con simplicidad demoledora. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Este creer no es un asentimiento intelectual superficial, es una entrega total y absoluta. No confiar parcialmente en tus méritos, ni en sistemas religiosos, ni en acciones virtuosas, sino depositar tu eternidad completa en las manos del Redentor. Significa aceptar con convicción inquebrantable que Cristo absorbió la totalidad de tu culpa, que murió en tu lugar, que fue sepultado y que al tercer día pulverizó las cadenas de la muerte mediante su resurrección gloriosa. Este evento sobrenatural no fue simplemente un milagro histórico extraordinario, fue el sello de aprobación divino sobre la misión redentora completada y tu garantía irrevocable de vida eterna. El apóstol Juan lo expresa con claridad revolucionaria. A todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. Juan 1:12. Recibir a Cristo no es un ritual mecánico, es una transacción íntima donde lo coronas como Salvador Supremo y te sometes a su señorío absoluto. La invitación celestial alcanza su clímax con esta promesa inquebrantable: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Ese todo aquel te incluye específicamente a ti, sin importar la magnitud de tus fracasos, la oscuridad de tu pasado o cuán lejos creas haber vagado. Y la frase «será salvo» no contiene ambigüedad alguna. No dice «podría ser» o «quizás sea salvado». Es una garantía divina inviolable. Si en este preciso instante reconoces tu necesidad desesperada de salvación, no necesitas esperar hasta encontrarte en un recinto sagrado, hasta purificar tu vida, o hasta sentirte espiritualmente digno, exactamente donde te encuentras ahora, sea en la tranquilidad de tu hogar, en medio del caos urbano o en el abismo de la desesperación, puedes establecer conexión directa con el trono divino.
El verdadero arrepentimiento brota del corazón contrito y se manifiesta en comunicación sincera. Cristo ilustró esta verdad mediante la historia del recaudador de impuestos que, manteniendo distancia reverente, ni siquiera osaba levantar su mirada hacia el cielo. Su plegaria no fue un discurso elaborado, sino el grito genuino de un alma consciente de su bancarrota espiritual. Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Lucas 18:13. Esta conexión directa con el Creador puede ser tuya ahora mismo. Podrías expresar algo como: Señor Jesús, reconozco mi condición quebrantada y mi incapacidad para salvarme. Creo firmemente que moriste para absorber mi culpa, que ocupaste mi lugar en la cruz y que resucitaste victorioso. Hoy renuncio completamente a mi rebelión y te recibo como mi único Salvador y Señor Supremo. Gracias por tu perdón transformador y por el regalo de vida eterna. Amén. No son las palabras exactas lo determinante, sino la sinceridad absoluta de tu corazón y la dirección inequívoca de tu fe. El Creador del universo capta hasta el más débil susurro de arrepentimiento genuino y responde con su promesa inquebrantable de salvación total. Cuando depositas tu confianza absoluta en Cristo, ocurre una revolución instantánea en el plano espiritual. Aunque inicialmente no percibas cambios tangibles, eres completamente perdonado. Cada transgresión, pasada, presente y futura, es lavada por su sangre redentora. Eres adoptado formalmente, incorporado a la familia divina como hijo legítimo con todos los privilegios. Eres eternamente asegurado. Tu destino final queda sellado irrevocablemente por el Espíritu Santo que ahora habita en tu interior. A medida que inicias esta nueva existencia, descubrirás que la salvación trasciende infinitamente la simple evasión del juicio eterno. Es conocer íntimamente y caminar diariamente con aquel que te rescató a precio incalculable. Es aprender a amarlo apasionadamente, sumergirte en su palabra transformadora, conectar con su familia espiritual y servirle con gratitud desbordante. Depositar tu fe en Cristo no marca el final de tu jornada espiritual, sino su glorioso inicio. Como un recién nacido necesita nutrición, protección y orientación para desarrollarse adecuadamente, el nuevo creyente requiere prácticas espirituales que construyan un fundamento inquebrantable. Una estrategia efectiva para recordar estos hábitos vitales es el acrónimo CRECE, C, Comunidad Auténtica. Intégrate a una iglesia vibrante donde puedas adorar al Creador, alimentarte de su palabra y forjar vínculos profundos con otros seguidores. La iglesia no es primordialmente un edificio físico, sino una familia espiritual donde encuentras aliento, fortalecimiento y responsabilidad mutua. La Escritura ordena categóricamente: no abandonemos nuestra congregación, como acostumbran algunos, sino animémonos mutuamente y con mayor razón cuando vemos que se acerca el día final. Hebreos 10:25. R. Revolución interior diaria. Sumerge tu mente diariamente en las Escrituras divinas. Al leerlas, estás recibiendo comunicación directa del Creador a tu espíritu. Su palabra te revela quién es Él realmente, qué ha realizado por ti y cómo desea que vivas. Santiago 4:8 promete: acércate a Dios y Él se acercará a ti. La oración es tu canal bidireccional con el Todopoderoso. Comparte absolutamente todo con Él: tus alegrías desbordantes, tus dolores aplastantes, tus necesidades urgentes, tus temores paralizantes. Entrega total en obediencia. La obediencia no busca ganar el amor divino. Ese amor ya te pertenece irrevocablemente. Es tu respuesta apasionada a su gracia infinita. Cristo afirmó sin ambigüedades: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15. Tu obediencia es también tu testimonio visible ante un mundo escéptico de que tu transformación es auténtica. C. Comunicación valiente del mensaje.
Compartir tu experiencia transformadora constituye simultáneamente tu mayor privilegio y tu responsabilidad sagrada. La comisión de Cristo resuena con autoridad suprema. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Mateo 28, 19, 20. En expectativa vigilante de su regreso, vive cada momento con la conciencia aguda de que Cristo puede manifestarse gloriosamente en cualquier instante. Esta esperanza ardiente mantendrá tu enfoque espiritual en las prioridades eternas, mientras las catástrofes pronosticadas se intensifican globalmente. Mientras California se desmorona, océanos hierven y cielos se oscurecen con señales proféticas, una verdad permanece inconmovible. El Rey del Universo regresa pronto. Las evidencias son innegables, la convergencia de señales es abrumadora y el reloj cósmico marca los minutos finales. La única pregunta que realmente importa ahora es: ¿estarás listo cuando el cielo se abra y aparezca en gloria cegadora? No dejes esta decisión para mañana. El momento de preparar tu corazón es ahora, antes que la última grieta se abra. Antes que la última tormenta imposible azote, antes que el último sello profético sea roto, el Rey viene, y su llamado resuena como trueno en medio de la tormenta apocalíptica que se intensifica. ¿Estás preparado? A miracle is taking place across the country as eyewitnesses are capturing what they claim are... Algo muy extraño está ocurriendo. Tropas se están moviendo en silencio, buques de guerra aparecen en lugares estratégicos y los satélites captan imágenes que nadie quiere explicar. Pero ¿será todo esto solo una coincidencia? Una antigua profecía bíblica, olvidada por muchos, pero escrita hace miles de años en el libro de Ezequiel, podría estarse cumpliendo justo frente a nuestros ojos. ¿Alguna vez te has preguntado si los eventos de hoy fueron, en realidad, escritos mucho antes de suceder? Prepárate, porque lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que ves el futuro. El mensaje de Ezequiel ya no suena como una visión lejana del futuro. Muchos creen que está materializándose paso a paso ante nuestros ojos. Y si ese es el caso, entonces no estamos frente a una simple escalada militar. Estamos al borde de un enfrentamiento definitivo, la antesala del Día del Señor. En cada rincón del planeta, desde los centros financieros más poderosos hasta pueblos olvidados, desde sedes de gobierno hasta congregaciones clandestinas, una inquietud silenciosa se apodera de las personas. Es una sensación difícil de explicar, pero imposible de ignorar. El mundo está a punto de transformarse de forma irreversible. No se trata solamente de sismos, lluvias extrañas o sonidos misteriosos en los cielos. Es esa impresión interna, casi espiritual, de que lo conocido está llegando a su fin. Los mercados reaccionan con inestabilidad creciente. Expertos financieros reconocen que las fórmulas tradicionales ya no funcionan. El valor del petróleo fluctúa sin patrón. El oro, de repente, vuelve a ser el refugio por excelencia. En los pasillos del poder, algunos aseguran que líderes globales se están preparando para un acontecimiento de magnitud histórica, aunque evitan dar detalles. Simultáneamente, voces espirituales han comenzado a emitir mensajes enigmáticos. En Roma, miembros del clero han insinuado un inminente cambio espiritual a escala planetaria. En Jerusalén, líderes religiosos han comenzado a hablar de la cercanía de una figura mesiánica. Y en iglesias escondidas por toda China, donde la fe es perseguida, los creyentes afirman que sienten una vibración en lo alto, como si el cielo mismo estuviera a punto de romper su silencio. Pero lo que realmente estremece a millones no es solo lo que está ocurriendo, sino el hecho de que nadie parece capaz de detenerlo.
Durante generaciones, las élites moldearon el relato del mundo. Hoy, incluso ellas observan en silencio, incapaces de controlar lo que se avecina. Los avances tecnológicos no logran interpretar las señales que aparecen en los cielos. La ciencia, acostumbrada a ofrecer respuestas, guarda silencio ante lo inexplicable. Los esfuerzos diplomáticos que antes contenían crisis, hoy resultan estériles. Y hasta la propia naturaleza actúa como si hubiese roto sus cadenas. El temor más profundo no nace de lo visible, sino de lo desconocido. No de lo que podemos nombrar, sino de lo que se escapa a nuestra comprensión. Los antiguos ya hablaron de este tiempo. En Lucas 21:26 está escrito: los hombres desfallecerán de terror y ansiedad por lo que vendrá sobre el mundo. Este miedo no se limita a una persona o una ciudad. Atraviesa continentes, paraliza gobiernos y sacude civilizaciones enteras. Pero hay una dimensión aún más inquietante en este temor: el presentimiento de que fuimos advertidos y no escuchamos. Las señales han estado aquí desde siempre, en las páginas sagradas, en los registros históricos, en el susurro de la conciencia. Y muchos, por comodidad o incredulidad, las ignoraron. Lo que enfrentamos no es solo una emergencia climática ni una disputa geopolítica. Es un llamado espiritual que viene con fuerza, como un juicio que despierta a las almas dormidas. La tierra gime con intensidad, las naciones tambalean y el Rey se está acercando. Todo lo que hemos presenciado, desde terremotos devastadores y cielos teñidos de rojo, hasta agitaciones sociales y sueños que parecen advertencias, apunta a una verdad única e imposible de evitar. El regreso de Jesucristo está más cerca de lo que imaginamos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. En Hechos 1:11, 2 mensajeros celestiales hablaron con los discípulos mientras veían a Jesús ascender al cielo. Ellos dijeron: este mismo Jesús, que ha sido llevado al cielo delante de vosotros, volverá de la misma manera en que lo habéis visto ir. Se elevó ante sus ojos y volverá de forma igualmente visible. Subió desde el monte de los olivos. Y según Zacarías 14:4, en aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero hay algo más que hace esta profecía aún más impresionante. Bajo ese mismo monte, los geólogos han identificado una falla tectónica enorme. Si se fractura, podría dividir la montaña en dos, tal como fue predicho hace miles de años. Sin embargo, ese no será un temblor común. Será un estremecimiento fuera de toda lógica humana, un evento sobrenatural, un mensaje desde lo alto, proclamando que el Rey ha vuelto. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 11,
lo describe con poder. Entonces vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y en su vestidura y en su muslo llevaba un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús regrese, no habrá secreto, no habrá susurros, no habrá duda. Todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Pero este regreso también trae justicia. El anticristo, el gran engañador y el falso profeta serán capturados y arrojados vivos al lago de fuego, como está registrado en Apocalipsis 19:20. Su juicio será final, personal y eterno. No habrá juicio, no habrá apelación, solo la justicia pura del Rey justo. Para los fieles, su regreso es un momento de gloria. Para los rebeldes es el fin de las excusas. La cuenta regresiva ya no es teoría profética. Se está desarrollando. Algo inexplicable se está desarrollando a través de los cielos y ciudades de Estados Unidos. Desde nubes de color sangre hasta apariciones angelicales. Desde amenazas políticas hasta sonidos de trompeta en los cielos. Lo que está pasando en América está más allá de la coincidencia. ¿Podría esto ser un mensaje divino? ¿Una advertencia de Dios? En este video investigamos los eventos impactantes que han atónito a millones, desde Houston hasta Washington, desde señales celestiales hasta voces proféticas, y preguntamos, ¿es esto una señal de Dios? Quédate con nosotros hasta el final para perspectivas que podrían cambiar cómo ves el mundo. No olvides dar like, suscribirte para unirte a nosotros en explorar los misterios de Dios y comentar abajo. ¿Crees que estas señales son divinas? El 13 de junio, justo antes de que el sol saliera sobre Houston, Texas, algo extraordinario pasó. Docenas de residentes de diferentes barrios miraron hacia arriba y vieron una vista que nunca olvidarían. Una cruz resplandeciente en el cielo. La cruz parecía flotar silenciosamente sobre la ciudad, inmóvil, brillando con un tinte dorado que brillaba contra la oscuridad previa al amanecer. Un testigo presencial, un bombero retirado, dijo que era como si el tiempo se detuviera. He visto huracanes y tornados, compartió, pero nada jamás se sintió tan sagrado. El silencio era como si el cielo estuviera observando. Entonces, tan rápidamente como había aparecido, la cruz se desvaneció en el cielo iluminado. No mucho después, un apagón inexplicado barrió varios distritos en Houston. Los funcionarios de servicios públicos no ofrecieron una causa clara, solo especulación vaga sobre irregularidades de la red. Al día siguiente, el 14 de junio, Denver, Colorado, experimentó algo igualmente sorprendente. Mientras la tarde se establecía, un tinte rojo profundo cubrió el cielo. No como un típico atardecer, sino una sábana carmesí estable e inmóvil que flotó durante casi 15 minutos. El pánico se extendió rápidamente. Los centros de llamadas de emergencia se vieron abrumados, mientras los residentes inundaron las líneas con reportes de un cielo de sangre y colores del fin del mundo. El fenómeno no estaba atado a ningún incendio forestal, contaminación o actividad de tormenta. Simplemente estaba ahí, flotando en quietud. Hechos 2:20 vino rápidamente a la mente para muchos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Mientras las autoridades se apresuraban a ofrecer explicaciones atmosféricas, muchos no estaban satisfechos. El cielo rojo sangre sobre Denver no se comportó como nada visto antes. No se desvaneció como luz normal. Se mantuvo como una advertencia escrita a través de los cielos. Y mientras las personas miraban hacia arriba con miedo, la tierra misma se preparó para retumbar de nuevo. En Los Ángeles, solo unos días después, apareció otro misterio. Sin advertencia, pulsos de luz brillante destellaron en el cielo nocturno. Rápidos, silenciosos e intensos. No había trueno ni tormenta y no se reportó actividad de aeronaves. Entonces, minutos después, un pequeño terremoto onduló a través de la región.
Aunque suave en magnitud, el tiempo causó especulación generalizada. Estos destellos de luz, a menudo llamados luces de terremoto, permanecen inexplicados por la ciencia. Algunos dicen que son causados por estrés tectónico liberando electricidad subterránea. Otros, especialmente aquellos familiarizados con la profecía, señalan Mateo 24:7. Habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Es una secuencia que no puede ser ignorada. Primero la cruz resplandeciente en Houston, luego el cielo rojo sangre en Denver. Después de eso, relámpagos sin trueno en Los Ángeles, seguido por temblores. Y con cada evento, la misma respuesta: confusión, miedo y asombro. Esto no es solo clima o coincidencia, es un patrón. Señales del cielo seguidas por sacudimiento de la tierra, seguido por los gritos de personas preguntando: ¿qué está pasando? Si eso no fuera suficiente, el agua misma comenzó a hablar. A lo largo de las orillas del río Mississippi en Luisiana, cientos de peces fueron encontrados flotando muertos. Pero lo que captó la atención nacional fue el color del agua, teñida de rojo, oscura y antinatural. Ninguna tormenta la había precedido. No se reportó derrame químico, solo agua roja quieta y peces silenciosos sin vida. Un pescador le dijo a las noticias locales: es como si el río estuviera sangrando. Sus palabras resonaron a través de las redes sociales y pronto Éxodo 7 estaba tendencia entre las comunidades cristianas. La historia de Dios convirtiendo el Nilo en sangre a través de Moisés como juicio contra Egipto. ¿Qué estamos presenciando? Estamos experimentando las etapas tempranas del juicio divino. ¿O podría esto ser una llamada final de misericordia? ¿Un último toque de trompeta antes de que las puertas del arrepentimiento se cierren? Esa es la pregunta que ahora pesa en los corazones de muchos. En una mañana silenciosa en la ciudad de Nueva York, algo extraño rompió la quietud del cielo. Un sonido metálico escalofriante que se asemejaba a un estallido de trompeta resonando desde arriba. No fue escuchado solo por una persona o en un barrio. A través de múltiples distritos, los residentes miraron hacia arriba en confusión y miedo, mientras el mismo tono profundo vibrante se repetía a través del aire como una llamada de los cielos. Algunos lo describieron como una bocina de niebla del cielo, mientras otros dijeron que se sentía como el sonido de una puerta masiva chirriando abierta. Lo que lo hizo aún más inquietante fue que nadie pudo localizar la fuente. En minutos, los sistemas de seguridad locales comenzaron a activarse sin causa. Las alarmas de automóviles aullaron. Los perros ladraron salvajemente y se negaron a calmarse. Las aves emprendieron vuelo en desorden, pero cuando las autoridades locales investigaron, no encontraron nada. Ninguna aeronave, ninguna construcción, ninguna actividad sísmica, ninguna tormenta eléctrica. Todo estaba quieto excepto el sonido. Esta no fue una ocurrencia única. En partes de Georgia, el mismo sonido se reportó solo días después. Era bajo, resonante e inexplicable. Los residentes detuvieron lo que estaban haciendo, congelados en su lugar mientras el cielo parecía gemir arriba. Algunos lo capturaron en video y cuando esas grabaciones circularon en línea, personas a través del mundo establecieron la misma conexión. Esto no era ruido ordinario, esto sonaba como Apocalipsis 8, donde está escrito: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Podría ser que lo que las personas están escuchando no es solo ruido, sino una alarma espiritual. La secuencia es demasiado precisa para ser descartada. Primero vino la señal en el cielo, una cruz resplandeciente, un horizonte rojo sangre, luego el sonido, una trompeta sin fuente resonando a través de ciudades y ahora el agua, roja como sangre, sin vida y antinatural. Cada uno de estos elementos, sonido y agua, coincide con las plagas descritas en la Biblia. ¿Son estos simplemente eventos climáticos, raros pero explicables?
o algo más profundo está siendo revelado. Quizás este es un patrón espiritual de juicio, una llamada para despertar a un mundo dormido. Si es así, el tiempo para responder puede ser corto. En las primeras horas de un domingo silencioso por la mañana, residentes a través de partes de Tennessee, Arkansas y el norte de Mississippi fueron despertados por un evento que no pudieron explicar. Un terremoto que parecía ondular a través de líneas estatales todo a la vez. Estas regiones no son conocidas por actividad sísmica de ese tipo. No hay líneas de falla mayores corriendo a través del área. No hay activadores geológicos conocidos. Y sin embargo, los edificios se sacudieron, los muebles se movieron y ciudadanos asustados inundaron las redes sociales con publicaciones como ¿alguien más sintió eso? Los sismólogos confirmaron más tarde que un temblor moderado había ocurrido, pero admitieron que el evento desafió las expectativas. El temblor no estaba aislado a una región, golpeó múltiples estados simultáneamente. Un experto confesó: simplemente no hay razón tectónica para que esto haya pasado de la manera que lo hizo. El misterio se profundizó cuando no siguieron réplicas y no se identificó un epicentro claro. Este no fue una anomalía localizada. Fue como si la tierra misma gimiera todo a la vez. La Biblia habla de tales momentos en Romanos 8:22, donde dice: sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La idea de que la tierra no es una pieza pasiva de roca, sino un recipiente creado respondiendo al peso del pecado humano, ya no es una imagen poética. Se está desarrollando ante nuestros propios ojos. Pero el sacudimiento de la tierra no fue la única señal de angustia. Miles de millas de distancia, en las profundidades del Océano Pacífico, emergió otra advertencia, esta vez del mar. Un colapso submarino súbito fue detectado en el borde occidental de la placa del Pacífico, activando una alerta de tsunami localizada. Afortunadamente, ninguna área costera fue golpeada con olas mortales, pero lo que los instrumentos registraron después alarmó a los oceanógrafos. Siguiendo el movimiento sísmico, las temperaturas profundas del océano se dispararon anormal y rápidamente. Al mismo tiempo, grandes bolsas de gas metano fueron liberadas del lecho marino, un evento raramente visto en tal volumen o velocidad. Esto no fue solo perturbación del agua, fue un desplazamiento violento desde abajo, una ruptura ancestral, trayendo consigo los gases de la muerte. Los científicos advirtieron de consecuencias potenciales a largo plazo para los ecosistemas marinos, pero ojos espirituales vieron algo aún más ominoso. Apocalipsis 16:3 declara: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Aunque no estamos diciendo que esta profecía se cumple en su totalidad, lo que estamos viendo puede ser un eco premilenar de lo que está por venir. Los océanos, una vez silenciosos y quietos, están comenzando a hablar. Ya no son una frontera entre continentes, sino un escenario para señales globales. Desde temperaturas crecientes hasta arrecifes de coral muriendo, desde explosiones misteriosas hasta zonas muertas expandiéndose en aguas costeras, las aguas están siendo agitadas, ya no están en calma. Cuando la tierra tiembla sin causa y el mar se agita con fuego invisible, debemos hacer una pregunta más profunda. ¿Está la creación respondiendo a algo más allá de la física? Jesús mismo dijo en Mateo 24 que habría terremotos en varios lugares como parte de las señales del fin. Romanos nos dice que la creación gime. Apocalipsis nos da visiones de océanos convirtiéndose en sangre y montañas colapsando en el mar. ¿Son estas solo metáforas o vistas previas de eventos reales que se desarrollan? Lo que es sorprendente en todo esto es el tiempo. Estos eventos no están extendidos a través de décadas, están sucediendo en sucesión, uno tras otro, en escalada de fuego rápido.
Una tierra temblorosa, un mar tembloroso, señales del cielo, sonidos de trompeta, aguas de color sangre, juntos forman un patrón demasiado claro para ignorar. Esto no es el planeta sanando de la actividad humana. Esto no es la tierra protestando la contaminación. Es algo más, es un grito, una advertencia. La tierra no está rota, está alerta. La creación no es aleatoria, es profética. Y el reloj profético está corriendo. Cada nuevo evento nos acerca más a un punto de inflexión. Cada señal se siente más pesada que la última. La tierra, el cielo y el mar se están alineando no con ciencia ficción, sino con las escrituras. El juicio no es un futuro distante, se está acercando, pero incluso ahora el sacudimiento puede ser todavía un grito de misericordia, una llamada al arrepentimiento antes de que los sellos finales sean rotos. ¿Estamos escuchando o todavía estamos esperando el próximo temblor para despertarnos? El 13 de julio, los titulares una vez más se dirigieron hacia el presidente Donald Trump, pero no por un mitin, un debate político o incluso una audiencia judicial. Esta vez fue por una declaración escalofriante hecha por un asesor del gobierno iraní. En una transmisión pública, el funcionario advirtió que Trump ya no puede tomar el sol en Mar-a-Lago porque un microdrón podría golpearlo justo en el ombligo. Las palabras no estaban encubiertas en matiz diplomático, eran claras, dirigidas y profundamente personales. Esto no es solo otra tensión geopolítica, no es business as usual en la política del Medio Oriente. Para muchos, observando de cerca, se siente como algo más, algo espiritual, porque exactamente un año antes, en esa misma fecha, 13 de julio, Trump sobrevivió lo que muchos ahora llaman un escape milagroso. Los detalles nunca fueron completamente liberados al público, pero informantes cercanos al presidente reconocieron que un arma había sido disparada. Un plan había sido establecido y sin embargo falló. Los partidarios de Trump inmediatamente lo llamaron intervención divina. El arma fue formada, pero no prosperó. Muchos citaron de Isaías 54. ¿Fue solo suerte o fue un cumplimiento de promesa? Esto nos trae a una comparación ancestral que ha resurgido en años recientes: Trump y Ciro. Isaías 45 nombra a Ciro, un rey persa, como el ungido del Señor, elegido no por piedad religiosa, sino para una asignación divina. Como Ciro, Trump ha sido visto por algunos como un líder secular siendo usado por Dios para propósitos mucho más allá de su comprensión, cuando reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Cuando firmó los acuerdos de Abraham para normalizar lazos entre Israel y naciones árabes, cuando se retiró del acuerdo nuclear de Irán, cada uno de estos momentos se alineó con cronologías proféticas largo tiempo discutidas por eruditos bíblicos. Los críticos descartan todo como coincidencia política, pero los creyentes ven algo más, las huellas dactilares de la profecía. Mientras más es atacado, más su papel parece intensificarse. Por todo el territorio nacional, testigos presenciales están documentando algo que jamás pensaron ver en vida. Una presencia luminosa se materializa en el firmamento. Majestuosa, inmutable, desconcertante por completo. Instantes después, resonancias similares a clarines retumban desde las alturas, reverberando sin origen aparente. Luego emergen las inundaciones devastadoras, incendios arrasadores
Terremotos demoledores, metrópolis sumidas en caos absoluto y asombro reverencial. ¿Qué está ocurriendo realmente en Estados Unidos? ¿Por qué da la impresión de que los cielos mismos están comunicándose? ¿Son estos solamente anomalías meteorológicas extraordinarias o constituyen mensajes celestiales grabados en el firmamento por la mano del Todopoderoso? Permanece con nosotros mientras revelamos los acontecimientos estremecedores que se desarrollan en este momento a través de territorio estadounidense y lo que podrían significar para cada uno de nosotros. Antes de sumergirnos, asegúrate de dar like, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para nunca perderte un instante, porque estos podrían ser los indicios finales de nuestra era. Todo comenzó en calma absoluta, sin alarmas estruendosas, sin advertencias previas, sin tormentas amenazantes, únicamente un ocaso sobre la costa de Florida. Pero esa tarde, el cielo ejecutó algo que nadie logró explicar. Decenas, incluso centenares de observadores describieron haber contemplado una figura humanoide colosal envuelta en luz fluida, permaneciendo en silencio sobre la línea costera. Los testigos emplearon las mismas palabras una y otra vez. Parecía como si Dios estuviera de pie entre las nubes. Lo que lo hacía más inquietante era precisamente lo que estaba ausente. Ningún trueno, ningún relámpago, ningún viento, ningún sistema tormentoso en el radar, solamente una quietud sagrada y pesada, esa clase de silencio que presiona contra el alma humana. Algunos testigos derramaron lágrimas, otros cayeron de rodillas. Varios afirmaron que podían sentir una presencia invisible observándolos desde arriba. Muchos se sintieron abrumados no por terror, sino por reverencia, paz y la extraña convicción de que algo santo se encontraba cerca, y eso era únicamente el comienzo. En cuestión de días, las redes sociales se inundaron con videos provenientes de Texas, Arizona y el Medio Oeste, todos capturando nubes bizarras con forma tubular rodando a través del cielo. Estas no eran nubes dispersas y vaporosas que se observan antes de una tormenta eléctrica. Eran largas, cilíndricas, uniformes, casi manufacturadas, extendiéndose por millas a través de la atmósfera como pergaminos resplandecientes o túneles celestiales. Lo que más impactó a los observadores fue su movimiento. No se desplazaban aleatoriamente, se movían con propósito definido. Lentamente, deliberadamente, algunas permanecían suspendidas en el mismo lugar durante minutos consecutivos a pesar de los vientos de gran altitud. Y nuevamente, quienes las observaban desde abajo reportaron la misma sensación. El aire a su alrededor se sentía cargado, como si electricidad estática flotara en cada respiración. Muchos describieron el momento como espiritual, surreal, incluso apocalíptico. Los expertos meteorológicos se apresuraron a ofrecer explicaciones. Algunos culparon a eventos raros de cizalladura del viento. Otros señalaron inversiones de temperatura o ilusiones ópticas, pero ninguna de las teorías pudo explicar completamente la escala, frecuencia o impacto emocional que estas formaciones crearon. Entonces llegó California. En una noche por lo demás tranquila, luces sísmicas atravesaron los cielos del condado de Los Ángeles. Explosiones azul-blancas como relámpagos, pero sin truenos, parpadearon sobre los tejados segundos antes de que el suelo comenzara a temblar. Algunos pensaron que era una sobrecarga eléctrica. Otros asumieron que un transformador había explotado. Pero cuando los videos emergieron en línea, la verdad se volvió innegable. Las luces estaban en el cielo y no tenían origen claro. Los científicos lo etiquetaron como un fenómeno raro de luces sísmicas, algo vagamente relacionado con la actividad sísmica. Pero incluso ellos admitieron, todavía no entendemos completamente cómo o por qué sucede. Entonces, ¿cuál es el patrón? Primero,
una figura resplandeciente en las nubes, luego formaciones con forma de pergamino apareciendo a través de múltiples estados, y ahora destellos aéreos precediendo temblores terrestres, cada uno desafiando las expectativas naturales. Pero para aquellos familiarizados con las Escrituras, estas señales se sienten inquietantemente familiares. En el libro de Joel, Dios declara: «Haré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre». Joel 2:30-31. En Lucas 21, Jesús advierte: «Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones». Podría ser que lo que estamos viendo en los cielos no es solo clima, sino un mensaje. ¿Está el cielo corriendo el velo, recordándonos que el mundo natural todavía está bajo autoridad divina? Desde tiempos antiguos, los cielos han sido mucho más que simples escenarios naturales. Han funcionado como un lienzo sagrado donde lo invisible se vuelve visible. En el libro del Éxodo, una columna de nube guiaba al pueblo por el desierto. En la Transfiguración, una nube envolvía a los discípulos mientras la voz divina resonaba desde lo alto. Y en el Apocalipsis se nos dice que el Mesías regresará entre las nubes, a la vista de todos. Entonces hoy surge una pregunta inquietante. ¿Estas formaciones celestes son solo fenómenos climáticos? ¿O podrían ser mensajes silenciosos desde el trono eterno? Porque algo es seguro. El firmamento está comunicando algo y el planeta entero comienza a prestarle atención. Justo cuando los cielos comenzaron a mostrar figuras extrañas y destellos enigmáticos, un fenómeno aún más perturbador empezó a recorrer Estados Unidos. No era algo visible, era algo que se escuchaba. En lugares como Nueva York, Kansas y Florida, cientos de personas reportaron haber oído algo escalofriante, sonidos metálicos profundos, vibraciones misteriosas y, lo más inquietante, un estruendo parecido al de trompetas resonando desde el cielo, como si algo estuviera anunciándose desde lo alto. Estos sonidos llegaban sin previo aviso, normalmente durante la madrugada o al caer la noche, dejando barrios enteros perplejos. No había espectáculos aéreos, ni simulacros militares, ni tormentas, ni fábricas operando cerca. Y sin embargo, el estruendo era tan fuerte que hacía vibrar ventanas, activaba alarmas y causaba pánico entre los animales. Perros ladraban sin control, las aves escapaban en bandadas como si presintieran un desastre. En algunos casos, el sonido permanecía por varios minutos, disminuyendo y luego volviendo, como si estuviera respirando. Quienes lo escucharon de cerca coinciden en algo. No parecía un simple ruido, era como si el cielo hablara, una voz, un llamado, una advertencia, imposible de ignorar. Los videos empezaron a multiplicarse en redes sociales. Algunos mostraban sonidos que recordaban a metal retorciéndose. Otros parecían un cuerno gigantesco que atravesaba las nubes. Y aunque las explicaciones escaseaban, el sentimiento general era uno: eso no era normal y no era humano. Varias personas contaron haber sentido una presencia, como si algo o alguien los estuviera observando desde arriba. Otros describieron una sensación de juicio, como si cada latido del cielo confrontara sus pensamientos más profundos. Un testigo lo resumió así: era como si el cielo gritara, como si estuviera tratando de despertarnos antes de que sea tarde. Y quienes conocen las Escrituras lo reconocieron al instante. Miles de años atrás, en el monte Sinaí, cuando Dios descendió, no solo se vieron rayos y fuego, hubo un sonido, el de una trompeta, no tocada por manos humanas, que hizo temblar al pueblo de Israel hasta los huesos. Más adelante, en Apocalipsis capítulos 8 al 11, las trompetas vuelven a sonar. Pero esta vez, cada una desata una etapa del juicio celestial sobre la tierra. Fuego, destrucción, caos cósmico,
Todo empieza con una nota que resuena en el cielo, y la última trompeta, la séptima, es la más importante. Marca el regreso de Cristo para reclamar su trono, no como Salvador sufriente, sino como Rey de Reyes. Entonces la pregunta ya no es si los sonidos que estamos escuchando son reales. La verdadera pregunta es, ¿estamos siendo testigos de los ecos de esa última trompeta? ¿Es esta la señal previa al regreso del Rey? ¿Estamos oyendo, en tiempo real, el anuncio final antes del gran juicio? ¿Sabías que Jesús ya existía mucho antes de nacer en Belén? Esta es una pregunta profunda que ha inquietado a teólogos durante siglos. ¿Su identidad comenzó únicamente cuando María lo dio a luz en aquel humilde establo? ¿O hay algo infinitamente más profundo en su esencia divina? Esto no es una simple curiosidad. Es una interrogante que ha dividido iglesias, ha generado debates durante milenios y ha transformado la vida de millones de personas alrededor del mundo. Quédate conmigo por unos minutos. Lo que vas a descubrir hoy no solo puede revolucionar tu comprensión de las Escrituras, sino también cambiar para siempre tu relación personal con Cristo. Imagina por un instante que pudieras viajar en el tiempo, retroceder miles de años, incluso antes de la creación del universo, y presenciar una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un plan eterno, pensado por amor a ti. Escuchas a Jesús decir, yo iré, yo me haré humano, yo moriré por ellos. Eso no es una historia, es real, y tiene todo que ver contigo. Embárcate conmigo en esta travesía. Vamos a explorar uno de los misterios más poderosos de la fe cristiana. Y te aseguro, cada segundo que inviertas aquí valdrá la pena. Durante milenios, las mentes más brillantes de la humanidad se han formulado interrogantes fascinantes sobre el Cristo. ¿De dónde procedía exactamente? ¿Por cuánto tiempo ha mantenido su existencia? ¿Cuáles eran sus actividades específicas en la eternidad pasada? Pero aquí está la revelación que cambiará tu perspectiva. Jesús mismo proporcionó respuestas detalladas a estos enigmas. Las Sagradas Escrituras nos ofrecen indicios extraordinarios que la mayoría de los cristianos jamás han descubierto. Permíteme compartir contigo una historia que ilustra perfectamente este misterio. En el año 325 d.C., el emperador romano Constantino convocó el concilio de Nicea precisamente para resolver esta pregunta: ¿quién era realmente Jesús antes de nacer? Los debates fueron tan intensos que algunos teólogos literalmente se pelearon físicamente en el concilio. ¿Por qué? Porque entender la identidad preencarnada de Jesús determina completamente nuestra comprensión de la salvación, de Dios y de nuestro propósito eterno. Iniciemos con lo fundamental. El nombre Jesús tiene sus raíces en el término griego Yesous, que deriva del hebreo Yeshua. Pero aquí viene el detalle fascinante que la mayoría desconoce. Yeshua no es simplemente un nombre, es una declaración profética que significa Yahvé es salvación. Cada vez que alguien pronunciaba Jesús en el primer siglo, estaba declarando involuntariamente que Yahvé mismo había venido a salvar. Era una confesión teológica oculta en un nombre común. Sin embargo, aquí surge el detalle que transformará tu comprensión. La existencia de nuestro Salvador no tuvo su inicio en aquella noche estrellada de Belén. Las Escrituras nos revelan categóricamente que Él ya existía muchísimo antes de aquel momento sagrado en el pesebre. De hecho, la Biblia nos enseña que Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hebreos 13:8. Esto significa que el Jesús que caminó por las calles de Jerusalén es exactamente el mismo que existía antes de la creación del tiempo mismo. Entonces, ¿cómo era llamado durante esa época previa a la encarnación? Aquí está la revelación extraordinaria. No se trata de un único nombre. Son 3 designaciones diferentes y poderosas, cada una revelando aspectos únicos de su naturaleza divina. Pero antes,
Comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás, y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El apóstol Juan, quien había recostado su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena, nos revela una verdad que había contemplado durante décadas de reflexión. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios mismo. Pero detente aquí conmigo por un momento. Juan no escogió estas palabras al azar. Cada término griego fue seleccionado meticulosamente para revelar verdades profundas sobre la identidad eterna de Jesús. Cuando Juan escribió en el principio, utilizó la palabra griega arche. Esta no se refiere simplemente a un punto de partida cronológico, sino al principio absoluto de todo lo que existe. Juan está declarando que cuando absolutamente nada existía, ni tiempo, ni espacio, ni materia, la palabra ya estaba allí. Imagínate por un momento la escena. Antes de que existiera el primer átomo, antes de que se formara la primera galaxia, antes de que el tiempo mismo comenzara a fluir, allí estaba Jesús, la palabra eterna, en perfecta comunión con el Padre. Pero ¿por qué llamarlo la palabra? ¿Por qué no utilizar otro término como el príncipe o el rey? En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Aquí es donde la narrativa se vuelve absolutamente fascinante. En las civilizaciones antiguas, especialmente en la cultura hebrea, las palabras no eran simplemente sonidos o símbolos escritos. Las palabras poseían poder creativo real. Cuando Dios habló en Génesis 1, sus palabras literalmente crearon la realidad. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. No hubo esfuerzo, no hubo lucha, no hubo herramientas. Simplemente la palabra, y la creación respondió instantáneamente. Jesús es llamado la palabra, porque Él es la expresión completa y perfecta de todo lo que Dios desea comunicar a la humanidad. No es una palabra entre muchas, sino la palabra definitiva, final y completa. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Pero aquí está el detalle que revolucionará tu comprensión. El Nuevo Testamento emplea dos vocablos griegos completamente diferentes para describir la palabra de Dios, rema y logos. Rema se refiere a una palabra específica hablada en un momento particular. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel anunció a María que concebiría al Hijo de Dios, ella respondió, hágase conmigo conforme a tu rema. Era una palabra específica,
una promesa particular para un momento específico. Pero logos trasciende completamente esta definición. Logos no representa solamente una palabra aislada, sino la razón eterna, la sabiduría suprema, el plan maestro que existía en la mente de Dios desde antes de la creación. Es la suma total de todo lo que Dios desea revelar sobre sí mismo. Los filósofos griegos habían especulado durante siglos sobre el logos como el principio racional que gobierna el universo. Pero Juan, bajo inspiración divina, declaró algo revolucionario. Ese logos que han estado buscando, ese principio eterno que da sentido a todo, no es una idea abstracta, es una persona, es Jesús. Cuando Juan escribió "y el logos se hizo carne", estaba declarando que la sabiduría eterna de Dios, el plan maestro del universo, la razón misma de la existencia, se había convertido en un ser humano que caminaba entre nosotros. Ahora permíteme llevarte a uno de los momentos más dramáticos y reveladores en toda la Biblia. Estamos en el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Moisés, un pastor de ovejas de 80 años, está realizando su rutina diaria cuando algo extraordinario captura su atención. Una zarza arde con fuego brillante, pero no se consume. Moisés se acerca para investigar este fenómeno imposible y de repente escucha una voz que le dice: «Moisés, Moisés, no te acerques más, quita tu calzado, porque el lugar donde estás es tierra santa». En ese momento sagrado, Dios revela su nombre más íntimo y personal: «Yo soy el que soy». En hebreo, Eyeh Asher Eyeh. Este nombre revela que Dios es el ser autoexistente, eterno, inmutable. No depende de nada ni de nadie para su existencia. Avancemos ahora 1500 años en el tiempo. Jesús está en el templo de Jerusalén, rodeado de fariseos hostiles que buscan cualquier excusa para acusarlo. La tensión es palpable. Estos líderes religiosos están cuestionando la autoridad de Jesús y su relación con Abraham. Y entonces sucede algo que cambiaría la historia para siempre. Jesús, mirando directamente a los ojos de estos líderes religiosos, pronuncia estas palabras que resuenan como un trueno en el templo. «Antes que Abraham existiera, yo soy». ¿Captaste la profundidad explosiva de esta declaración? Jesús no dijo «yo era» o «yo existía», dijo «yo soy», empleando exactamente el mismo nombre sagrado que Dios había revelado a Moisés en la zarza ardiente. Los fariseos inmediatamente comprendieron las implicaciones teológicas de esta declaración. No había ambigüedad, no había malentendido. Jesús estaba reclamando directamente la identidad divina. Se estaba declarando como el Dios eterno, el mismo que había liberado a Israel de Egipto. Su reacción fue instantánea y violenta. Tomaron piedras para apedrearlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque según la ley judía, reclamar ser Dios constituía blasfemia, un delito castigado con la muerte por lapidación. Pero aquí está el detalle extraordinario. Jesús no se retractó. No dijo, esperen, malentendieron lo que quise decir. Simplemente desapareció de en medio de ellos, demostrando su poder sobrenatural. Esta no fue la única ocasión en que Jesús empleó «yo soy». De hecho, a lo largo del Evangelio de Juan, Jesús pronuncia 7 declaraciones extraordinarias utilizando «yo soy», cada una revelando aspectos diferentes de su identidad divina. Primera declaración: «Yo soy el pan de vida». Juan 6:35. En una época donde el hambre era una realidad constante, Jesús declaró ser el alimento que satisface el hambre más profunda del alma humana. No hablaba de nutrición física, sino de la necesidad espiritual que solo Él puede llenar. Miles de personas lo siguieron después de ver la multiplicación de los panes y los peces, pero Jesús les reveló que el verdadero milagro no era el alimento temporal, sino el alimento eterno que Él ofrecía. Segunda declaración: «Yo soy la luz del mundo». Juan 8:12.
Jesús pronunció estas palabras durante la fiesta de los tabernáculos, cuando enormes candelabros iluminaban el templo durante toda la noche. En ese contexto de celebración y luz, Jesús declaró ser la luz que disipa toda oscuridad espiritual. No una luz entre muchas, sino la luz que vence toda tiniebla. Tercera declaración: yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:7. En los tiempos bíblicos, los pastores literalmente dormían en la entrada del redil para proteger las ovejas. Jesús se presenta como esa puerta viviente que ofrece protección total y acceso seguro a la presencia de Dios. Cuarta declaración: yo soy el buen pastor. Juan 10:11. A diferencia de los pastores asalariados que huyen cuando aparece el peligro, Jesús se declara el pastor que entrega voluntariamente su vida por sus ovejas. Esta declaración señalaba directamente hacia el sacrificio que realizaría en la cruz. Quinta declaración: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Jesús pronunció estas palabras ante la tumba de Lázaro, momentos antes de resucitarlo. No dijo que daría vida o que conocía el camino a la vida, sino que Él es la vida misma. La vida eterna no es algo que Jesús posee, sino algo que Él es. Sexta declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Esta es quizás la declaración más exclusiva en toda la Biblia. Jesús no ofreció múltiples opciones o caminos alternativos. Declaró ser el único camino posible al Padre, la única verdad absoluta y la única fuente de vida eterna. Séptima declaración: yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. En esta metáfora final, Jesús enfatiza que la vida espiritual verdadera solo es posible en una relación íntima con Él. Sin esta conexión, es imposible producir fruto espiritual auténtico. Ahora permíteme llevarte a una revelación que ha fascinado a los eruditos bíblicos durante siglos. A lo largo de las páginas del Antiguo Testamento, encontramos apariciones verdaderamente misteriosas de una figura extraordinaria designada como el ángel del Señor. Pero aquí viene el descubrimiento que transformará tu comprensión de toda la Biblia. Este no es un ángel común y corriente. Este ángel del Señor era en realidad Jesús manifestándose antes de su encarnación, apareciendo a personajes clave siglos antes de su nacimiento en Belén. Comencemos con Génesis capítulo 16. Agar, la sierva egipcia de Sara, huye al desierto después de ser maltratada. Está desesperada, embarazada y completamente sola. En ese momento de absoluta desolación, el ángel del Señor se le aparece junto a una fuente de agua, pero observa cuidadosamente lo que sucede. Este ángel no solo transmite un mensaje de parte de Dios, sino que habla como si fuera Dios mismo. Le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada por ser tan numerosa. Solo Dios tiene autoridad para hacer promesas sobre la multiplicación de descendencia. Este ángel está ejerciendo prerrogativas divinas, hablando con autoridad divina, haciendo promesas que solo Dios puede cumplir. En Génesis capítulo 22 encontramos una de las escenas más dramáticas de toda la Biblia. Dios ha pedido a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo de la promesa. Abraham, en obediencia total, construye un altar y está a punto de sacrificar a su hijo cuando el ángel del Señor interviene. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Nuevamente, este ángel habla como si fuera Dios mismo. Dice: ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Si fuera simplemente un mensajero angélico, habría dicho: no le rehusaste a Dios tu hijo. Pero habla en primera persona, identificándose como Dios. En Génesis capítulo 32 encontramos uno de los episodios más misteriosos de toda la Biblia. Jacob lucha toda la noche con un hombre misterioso junto al río Jaboc.
Pero al amanecer, Jacob se da cuenta de que no ha luchado con un hombre común, sino con Dios mismo. Jacob declara: «Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma», y el lugar es llamado Peniel, que significa rostro de Dios. Pero ¿cómo es posible que Jacob luchara físicamente con Dios? La respuesta es que luchó con Jesús preencarnado, quien tomó forma humana temporal para este encuentro extraordinario. Ya mencionamos este encuentro, pero consideremos más profundamente las implicaciones. En Éxodo capítulo 3, Moisés se encuentra con el ángel del Señor en la zarza ardiente. Pero observa la transición en el texto. Comienza hablando del ángel del Señor, pero inmediatamente cambia a Dios le habló desde la zarza. Este ángel del Señor se identifica como Yo soy el que soy, el nombre más sagrado de Dios. Nuevamente, encontramos evidencia de que este ángel no es un mensajero creado, sino una manifestación del Dios eterno. En Josué capítulo 5, mientras Josué se prepara para la conquista de Jericó, se encuentra con un hombre que empuña una espada. Cuando Josué pregunta si es amigo o enemigo, el hombre responde: «Yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido». La respuesta de Josué es reveladora. Inmediatamente se postra y lo adora. Y este príncipe del ejército acepta la adoración, algo que un ángel creado jamás haría. Además, le dice a Josué: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo». Estas son exactamente las mismas palabras que Dios había dicho a Moisés en la zarza ardiente. Claramente, este príncipe del ejército es una manifestación de Jesús preencarnado. Ahora permíteme llevarte a través de una revelación que te dejará sin aliento. Cientos de años antes del nacimiento de Jesús, los profetas del Antiguo Testamento recibieron visiones extraordinarias sobre su identidad eterna y su misión redentora. En Isaías capítulo 9, versículo 6, encontramos una de las profecías más poderosas y detalladas sobre la identidad de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Detengámonos en cada título, porque cada uno revela aspectos extraordinarios de la naturaleza divina de Jesús. Admirable, en hebreo, pele, que significa milagro o maravilla. Jesús es literalmente milagroso en su esencia. Todo en él trasciende la comprensión humana normal. Consejero, en hebreo, yoetz, que se refiere a alguien que da consejos sabios y estratégicos. Jesús posee la sabiduría suprema del universo y ofrece dirección perfecta para nuestras vidas. Dios fuerte, en hebreo, el Gibor. Esta es una designación que se usa exclusivamente para Dios Todopoderoso. Isaías está declarando inequívocamente que este niño que nacerá es Dios mismo manifestado en carne humana, Padre eterno, en hebreo, Avi-Ad, que significa Padre de la eternidad. Jesús no solo existe eternamente, sino que es el originador y sustentador de todo lo que existe para siempre. Príncipe de paz, en hebreo, Sar Shalom. Jesús es el gobernante supremo que establece paz verdadera y duradera, no solo entre naciones, sino entre Dios y la humanidad. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, encontramos otra profecía extraordinaria que revela la preexistencia eterna de Jesús. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel.
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. La frase «desde los días de la eternidad» es absolutamente extraordinaria. En hebreo, mi-mei olam, que literalmente significa «desde los días sin principio». Miqueas está declarando que aunque Jesús nacería en Belén, su existencia se remonta a la eternidad pasada. En Daniel capítulo 7, versículos 13-14, encontramos una visión profética extraordinaria. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Esta visión revela que Jesús, el Hijo del Hombre, recibe adoración universal y dominio eterno. Solo Dios puede recibir adoración de todos los pueblos, naciones y lenguas. En Salmos capítulo 110, versículo 4, encontramos una profecía extraordinaria sobre el sacerdocio eterno de Jesús. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta profecía revela que Jesús no solo sería rey, sino también sacerdote eterno. El orden de Melquisedec es superior al orden levítico porque no tiene principio ni fin, exactamente como Jesús mismo. En Zacarías, capítulo 12, versículo 10, encontramos una profecía extraordinaria sobre la crucifixión. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, y se angustiarán por él como quien se angustia por el primogénito. Observa cuidadosamente. Dios dice, mirarán a mí, a quien traspasaron. Esto significa que cuando Jesús fue crucificado, fue Dios mismo quien fue traspasado. La cruz no fue simplemente el sufrimiento de un hombre bueno, sino el sufrimiento del Dios eterno. En Malaquías capítulo 3, versículo 1, encontramos una profecía sobre la venida súbita del Señor. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta profecía revela que Jesús es llamado el Señor y el ángel del pacto. Cuando Jesús entró al templo, Dios mismo había entrado a su casa. Ahora permíteme llevarte al momento más íntimo y revelador en toda la vida terrenal de Jesús. Es la noche antes de su crucifixión. Los discípulos están confundidos y temerosos. El peso de la cruz se aproxima. Y en ese momento de máxima intensidad, Jesús eleva una oración que nos ofrece una ventana única hacia la eternidad. Juan, capítulo 17, comienza con Jesús orando por su propia glorificación, pero no de manera egoísta. Observa cuidadosamente sus palabras. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta oración revela que la glorificación de Jesús y la glorificación del Padre están íntimamente conectadas. No pueden ser separadas. La gloria de uno es la gloria del otro. Jesús continúa, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí Jesús revela que tiene autoridad sobre toda la humanidad.
Esta no es una autoridad otorgada recientemente, sino una autoridad eterna que ahora se manifiesta en su ministerio terrenal. En el versículo 3, Jesús proporciona la definición más clara de la vida eterna en toda la Biblia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es simplemente existir para siempre. Es conocer íntimamente a Dios el Padre y a Jesucristo. Es una relación personal y transformadora que comienza ahora y continúa por toda la eternidad. En el versículo 4, Jesús declara: «Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese». Pero ¿cómo puede Jesús decir que ha acabado la obra antes de morir en la cruz? Porque desde la perspectiva de la eternidad, la obra de salvación ya estaba completa. Jesús habla desde la perspectiva divina, donde el pasado, presente y futuro son una realidad simultánea. Y ahora viene la petición más extraordinaria en toda la Biblia. En el versículo 5 Jesús ora: «Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Esta oración revela verdades extraordinarias. Jesús existía antes de la creación del mundo. No comenzó a existir en Belén, sino que existía en la eternidad pasada. Jesús tenía gloria compartida con el Padre. Esta no era una gloria menor o derivada, sino gloria divina plena. Jesús temporalmente había dejado esta gloria. Su encarnación implicó un despojo voluntario de su gloria visible. Jesús anticipaba regresar a esta gloria. Después de completar su obra redentora, regresaría a la gloria eterna. En los versículos 6-19, Jesús ora específicamente por sus discípulos. Pero lo extraordinario es que habla de ellos como regalo del Padre. «He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra». Esta oración revela que la salvación no es resultado de decisión humana únicamente, sino de la elección eterna del Padre y la obra redentora del Hijo. En los versículos 20-26, Jesús extiende su oración a todos los que creerían en Él a través del testimonio de los discípulos. «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos». Esto significa que hace 2000 años Jesús oró específicamente por ti. Si eres creyente, fuiste incluido en esta oración intercesora antes de que nacieras. Jesús ora por la unidad de todos los creyentes, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta unidad no es organizacional, sino espiritual. Es una unidad que refleja la unidad eterna entre el Padre y el Hijo. La oración concluye con una revelación extraordinaria: «Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos». Jesús revela que el amor entre el Padre y el Hijo es el mismo amor que puede habitar en nosotros. No es un amor similar o parecido, sino el mismo amor divino y eterno. Cuando Jesús ora: «Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre», no está expresando una esperanza, sino declarando una realidad eterna. Esta oración revela que la seguridad del creyente no depende de su capacidad para mantenerse fiel, sino de la fidelidad del Padre para guardar a aquellos que le fueron dados. La frase «ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición», Pinto 12, confirma que la pérdida de Judas no fue una falla en el plan divino, sino su cumplimiento. Esto nos enseña que la soberanía de Dios opera incluso a través de la traición humana. «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». B. 17. Esta petición revela el método divino de transformación. La palabra de Dios no solo informa, sino que transforma.
La santificación no es un proceso que depende de esfuerzo humano, sino de la exposición continua a la verdad divina. La palabra santificar significa separar para uso sagrado. Jesús no ora para que sus discípulos escapen del mundo, sino para que sean transformados en Él, siendo sal y luz en medio de las tinieblas. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. 18. Esta declaración establece el fundamento de toda misión cristiana. Los discípulos no van como meros mensajeros, sino como representantes que llevan la misma autoridad y propósito que Cristo. La misión no es opcional para el creyente, es consecuencia natural de haber sido transformado por el amor divino. Así como el Padre envió al Hijo con un propósito redentor, el Hijo envía a sus discípulos con el mismo corazón redentor. La oración por la unidad no es un deseo piadoso, sino una estrategia evangelística, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vendo 21. La unidad auténtica entre los creyentes es la evidencia más poderosa de la realidad del Evangelio. Esta unidad trasciende denominaciones, culturas y generaciones. Es una unidad que solo puede ser explicada por la presencia del mismo Espíritu que unió al Padre y al Hijo desde la eternidad. La gloria que me diste, yo les he dado. 22. Esta afirmación es quizás la más extraordinaria de toda la oración. Jesús no solo promete que sus discípulos participarán de su gloria en el futuro, sino que declara que ya les ha sido dada. Esta gloria no es una recompensa por buen comportamiento, sino una participación en la naturaleza divina misma. Es la gloria que el Hijo tenía con el Padre antes de la fundación del mundo, ahora compartida con aquellos que creen, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. 26. Aquí llegamos al corazón mismo de la oración sacerdotal. El amor entre el Padre y el Hijo no es solo un ejemplo para nosotros, sino la realidad que puede habitar en nosotros. Este amor no es una emoción humana elevada, sino el amor que existía antes de la creación, el amor que motivó la encarnación, el amor que sostuvo a Cristo en la cruz, y el amor que garantiza nuestra glorificación eterna. Si entendemos que hace 2000 años Jesús oró específicamente por nosotros, nuestra perspectiva de la vida cristiana cambia radicalmente. No somos huérfanos espirituales tratando de encontrar nuestro camino, sino hijos amados, por los cuales el Hijo intercede continuamente. Cada desafío que enfrentamos, cada tentación que resistimos, cada acto de obediencia que realizamos, está respaldado por la oración intercesora de Cristo. Esta verdad debe llenarnos de confianza y valor. En un mundo dividido por ideologías, razas y clases sociales, los creyentes tenemos la oportunidad única de demostrar una unidad que trasciende todas las barreras humanas. Esta unidad no es uniformidad, sino armonía en la diversidad. Si hemos sido enviados como Cristo fue enviado, nuestra vida debe reflejar el mismo amor, la misma compasión y la misma determinación que caracterizaron su ministerio. No somos llamados a ser perfectos, sino a ser auténticos portadores del amor divino. La oración sacerdotal de Juan 17 no es solo un texto para estudiar, sino una realidad para vivir. Jesús continúa intercediendo por nosotros, el Padre continúa guardándonos y su amor continúa habitando en nosotros. Que esta verdad transforme no solo nuestro entendimiento, sino nuestra manera de vivir cada dia. Mas Jesús não termina sua oração apenas com palavras de proteção. Ele avança para algo ainda mais profundo, a unidade, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Esta não é uma unidade superficial, baseada em concordar em tudo ou pensar igual. É uma unidade que reflete a própria natureza de Deus, a unidade trinitária. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos,
mas perfeitamente unidos em essência, propósito e amor. Jesus está orando para que a igreja seja um testemunho vivo desta unidade divina. Quando os cristãos se amam genuinamente, mesmo em meio às diferenças, o mundo vê algo sobrenatural, vê uma prévia do reino de Deus. A aplicação prática. Em nossa era de polarização e divisões, esta oração nos desafia. Como podemos ser instrumentos de unidade em nossas famílias, igrejas e comunidades? Como podemos amar aqueles que pensam diferente de nós? Jesus então faz uma declaração que deveria nos deixar sem fôlego. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. João 17, 22. A glória de Deus, aquilo que revela sua natureza, sua presença, sua majestade, Jesus a compartilha conosco. Não como espectadores distantes, mas como participantes ativos. Somos chamados a refletir a glória de Deus em nosso mundo. Esta glória não é um troféu que ganhamos, mas uma realidade que já possuímos em Cristo. É por isso que Paulo pode dizer: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Reflexão. Quando entendemos quem somos em Cristo, portadores da glória de Deus, nossa autoestima não depende mais da aprovação humana. Nossa identidade está ancorada em algo eterno e inabalável. Jesus finaliza sua oração com uma promessa e uma declaração profunda. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles,